Saludos a todos. Bueno, y quería comenzar agradeciendo por la música, todo el asesoramiento también del sonido del podcast y lo mínimo que se debe tener en lo que no estábamos con conocimiento. Agradecérselo al amigo Tony Luis. Todo lo que tiene que ver con la imagen y el logo. Agradecérselo al amigo Luis Enrique en España que nos facilitó la imagen y quien hizo la edición y los logos y todo lo demás fue el hermano Juniel Espinosa. Y es una foto a un detalle de una postal que realizaba Martí para escribirle con su puño y letra, mm, con un grabado, un agradecimiento a personas que hacían cosas grandes, importantes por la causa y por Cuba. Todo lo que tiene que ver con la estética, la imagen, por supuesto, a mi esposa y en algunas ideas esenciales que gracias o a quien habría que dar gracias por llegar a ella hace algunos años. Es una especie de mentor llamado Néstor y por una hermosa asesoría y consejo de leer ciertas cosas a la amiga Ania. Este episodio llega a ustedes gracias al More Insurance y al hermano Juniel Espinosa. Si usted necesita un seguro médico o de auto o de casa o de vida, más otra variedad de servicios, si usted quiere estar en buenas manos y estar con alguien íntegro y además un cubano patriota, pues llame al 305-801-0801. Repito, 305-801-0801 y reciba la promoción dando el código Utilidad a la Virtud. Este episodio también llega a ustedes gracias al New Young Creative Movement y al hermano Tony Luis. Si usted necesita de la producción de un espectáculo, live music, grabación de sonido y producción de la más alta calidad, pues comuníquese por el correo electrónico tonyluissnycm@gmail.com. Repito, tonyluissnycm@gmail.com y del código Utilidad de la Virtud. Y este episodio también llega a ustedes gracias a D&E Granite y al hermano Josbert González. Si usted necesita arreglar o hacer una nueva cocina con calidad, belleza y al mejor precio, pues llame al 813-378-0497. Repito, llame al 813-378-0497 y reciba la promoción actual dando el código Utilidad de la Virtud. Y si quiere solicitarse o solicitar para anunciante en nuestro sitio, ahora hay una promoción por tiempo limitado del 80% de descuento de por vida del anuncio a la bajísima tarifa actual. Esto quiere decir que si usted aprovecha ahora esta oportunidad que pocos están haciendo y hace un contrato como anunciante, usted tendrá de por vida un 80% de descuento, que por supuesto en próximos tiempos no será posible. Y les pido que tengan compasión de este servidor que no tiene experiencia en nada de esto, cualquier error que por supuesto usted pueda apreciar. Quería comenzar diciendo por qué el título o la frase que lleva por nombre nuestro emprendimiento, podcast, negocio, marca, lo que se quiera pensar, es utilidad a la virtud. Y por supuesto es por aquello que Martí le dedica a su hijo cuando le dice: tengo fe en el mejoramiento humano, en la vida futura, en la utilidad de la virtud y en ti. Creo que eso no tiene ni mucha explicación, ¿no? Pero tiene que ver con esa frase de Martí y tiene que ver con algo que hermosísimo, que Jesucristo dice en el Sermón del Monte, conocido como las bienaventuranzas. Mi amiga Ania un día en una conversación me dijo: Mike, que tienes que releer y reestudiar
las bienaventuranzas. La sabiduría es como si tú quieres saber la fuente de conocimiento, experiencia y belleza más salvaje que hay, están en las bienaventuranzas. Y dice así: viendo a la muchedumbre, subió al monte. Y el monte tiene un significado especial. Es el mismo monte de Sinaí, el mismo monte de Moisés. Siempre el monte al que Moisés se va después de liberar a su pueblo. Y dice que va a enceguecer, a poner necio al faraón. Es la palabra. Dios le dice a Moisés que va a poner necio al faraón. Cuando el faraón le diga que le dé la libertad al pueblo de Dios, dice: no, lo voy a poner necio. Y bueno, esa historia es bastante conocida, pero cuando los logra sacar de la esclavitud y se va a hablar personalmente con Dios 40 días y 40 noches para hacer las leyes de su reino, y Moisés regresa al monte, se habían olvidado Dios de Moisés y tenían por Dios al toro del dinero, a la representación no solo del dinero, sino de todos los males posibles. Entonces Dios dice: todo el que tenga más de 20 años, quiere decir como si fuera la mayoría de edad para Dios, 20 años. Todo el que tenga más de 20 años y me olvidó 40 en 40 días, 40 noches, no verá la libertad, vagarán por el desierto. Por eso vagan 40 años, por los 40 que se olvidaron. Entonces vuelve el monte. Y el monte es después que Jesús ha estado también 40 días y 40 noches solo. Y cuando tú estás solo te vienen todas las tentaciones, te lo ponen todo delante y Jesús resiste. Entonces va a enseñar primero o anunciar la buena noticia. Y entonces después a mostrar en la práctica, pero ese es otro cuento. Entonces dice que subió al monte, sus discípulos se le acercaron. Entonces, tomando la palabra, les enseñaba así: bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Qué cosa es un pobre de espíritu? Dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, los pacíficos, los que no se rebelan, los que aguantan, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, o sea, los que sufren, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre, los que la están pasando muy mal. Y además se de justicia, se le han violado sus derechos, porque ellos serán saciados, el hambre y los derechos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque solo los limpios de corazón verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos, que de eso los cubanos sabemos mucho, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados serán cuando los injurien, como en Cuba injurian, como todo comunismo injuria y desprestigia, difama, y cuando los persigan
Y cuando por mi causa os acusen en falso de toda clase de males, alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Porque todo el que viene anunciando el bien, la verdad, la libertad, siempre es perseguido. Y entonces la parte específica, porque todo esto es un anuncio de lo que para él son los bienaventurados. Para él los bienaventurados son los que la ley, o bajo el pretexto de la ley, bajo el pretexto del bien y bajo el pretexto del nombre de Dios, había una tiranía que oprimía a gente. Entonces los más oprimidos y los más discriminados, que son estas categorías, él le dice, estos son mis bienaventurados. A estos vengo a salvar. Entonces esos son los bienaventurados. Y les dice, ustedes son la sal de la tierra y del mundo. La sal de la tierra. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué quiere decir eso de la sal de la tierra? El Papa Ratzinger tiene un ciclo de conferencias, un libro que se llama así, La sal de la tierra. La sal como elemento que conserva, que mantiene, que... Entonces los que conservan la verdad, la libertad, la belleza, son ustedes. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Mas si la sal se desvirtúa, por eso utilidad la virtud. La virtud. ¿Qué es la virtud? ¿Y qué quiere decir Jesús con desvirtuarse? Pero sí te está diciendo que si este tipo de gente, estas categorías de gente, que son la sal de la vida, la virtud de la vida, dice, mas si la sal, si ustedes se desvirtúan, pierden el camino, la visión, se vuelven ciegos, paralíticos, sordos, leprosos, se mueren. Si la sal del mundo se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. Todo el que se desvirtúe no sirve más que para ser tirado afuera y pisoteado por los hombres. Y lo son. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima del monte y después del monte de nuevo. Ni tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo del celedín, para ponerla escondida. Si tú enciendes una lámpara es para enseñarla. Para que alumbre a todos los que están en la mesa. Brille así nuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y acaben a vuestro Padre que está en los cielos y alaben. Bueno, y ahora sí, uno no tiene la ventaja, el privilegio de tener, los amigos tienen que ser pocos, poquísimos, pero uno siempre tiene el privilegio de tenerlos al alcance de un abrazo. Y en Tampa Bay, de los buenos amigos, solo tengo al alcance de un abrazo a 2. Y de esos únicos 2 a los que tengo al alcance de un abrazo,
el más antiguo, el más salado, el más virtuado, es mi amigo Josué González. Salado y virtuado. Me pudieras decir, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿ves? Sí, ¿cómo pudieras definir eso? Porque cuando estamos en la introducción y explicaba por qué el título utilizaba virtud. Bueno, te decía por las frases de Martí y por el sermón este de Jesús, donde el tipo te dice, estos son los bienaventurados, y si esta gente se desvirtúa, pero antes de decirte que se desvirtúan, les dice, ustedes son la sal de la vida. Entonces le está diciendo que ustedes son unos salados, porque son los que conservan mi verdad o lo que sea. Sobre todo la verdad, la libertad, la belleza, la justicia, el amor. Va. Entonces, es esa onda, ¿no? Y de los más salados, de los más virtuados, de los más menos desvirtuados, y además, que es un amigo hermano, a la distancia un abrazo, está solo tú y Tony. Los demás andan, son buenos amigos, pero no están aquí. Entonces, coño, si voy a arrancar con un amigo, esa presentación tan bonita que me has dado, te la agradezco, ¿verdad? si voy a tener un amigo virtuado, que sea el más antiguo. Josué González, que es músico, amante de la guitarra, donde mejor yo lo ubico a él es en una trova media rapera. Pero como yo no sé ni carajo de música, él no me hace caso. Además es un excelente profesor de matemáticas y un buen amigo. Primero es un buen hijo. Después es un buen padre. Y después un buen amigo. Es una gente seria cuando trabaja. Y está emprendiendo un pequeño negocio. Pero basta de seriedad, porque esto empezó, ¿viste? Con qué clase de talla y qué locura. Se fue lejos por ahí. Vamos a traerlo. Josué. Oye, ¿te acuerdas, bro? ¿Quién eres tú? ¿Cómo y tú nos conocimos? Sí, porque ahorita mencionabas algo sobre el tema de la música. La música, yo la vengo teniendo desde que tengo uso y razón prácticamente por mi papá. En mi casa siempre hubo guitarra. Siempre hubo guitarra en la casa y de cierta forma siempre he estado vinculado a una familia bastante musical por parte de mi papá. Y en la etapa del fue cuando me vine a interesar más por el tema de aprender ya a tocar guitarra. A través de mi papá me enseñó los primeros acordes. Después conocí al Smile, conocí a Jesús, me empecé a vincular un poco más en el mundo musical de ahí del municipio de Huila de Melena. Y así, poco a poco me fui insertando en esa farándula de amigos, de muy buenos músicos que hay en Huila. Terminé la etapa del preuniversitario. Nos mandan, el director municipal cuando aquello. Pero mira, espérate, ok. Porque sí, no, porque esto es bueno que yo te lo cuente. Pero está un poco solemne, mira. Aquí ustedes están escuchando Lounge fue un clásico muy serio, pero si y están escuchando nada más en audio, pero si ustedes lo ven como lo estoy viendo yo aquí, y de qué manera hemos improvisado este estudio aquí, que esto es una locura.
Tratando de Y el buscar la hombre mejor está ahí sonoridad. sentado, con su guitarra en la mano, un par de gafas puestas. Todo un performance. ¿Cómo yo y tú nos conocemos y cómo tú entras a ser profesor? Sí, es que te estaba contando, de menor a mayor cómo caí, ¿ves? En la etapa del preuniversitario me meten en el destacamento de PGI, profesor general integral. ¿Pero qué grado estás ahí en ese momento? Estaba en 12 grados, no había terminado el pre. Sin terminar el pre. Tú estás en el pre, estás en O sea, no 12. había terminado el 12 grados. ¿Y qué te captan? El director municipal cuando aquello era... No importa los nombres. ¿Para qué te captan? me cartan para entrar en el programa de profesor general integral, que cuando aquello estaba, era el segundo año, creo. Yo creo que fui el segundo año. Eso quiere decir, pero eso fue al inicio de 12 grados o finalizando. Finalizando casi 12 grados. No habían hecho las pruebas finales. No habíamos terminado las pruebas finales. Ni preingreso. Incluso te voy a confesar algo. Yo me encontraba, algo bien gracioso, me encontraba en ese momento que había suspendido una prueba de matemáticas por no estudiar, por irresponsable. Me encontraba con una prueba suspensa de matemáticas y dijeron, oye, no importa, si tienen prueba suspensa, vamos a meterlo en el destacamento. O sea, tú eres uno, Hacía falta. pero tú eres uno de los tipos que en 12 grados tiene asignatura suspensa y lo están trayendo para ser profesor. Para ser profesor. Okay. Pero estás en el segundo semestre de 12. De los 2 semestres estás en el segundo. En el segundo semestre ya terminando. Ok, pero no has terminado. Entonces te ofrecen eso. ¿Qué es lo que te ofrecen? Me ofrecen eso a cambio de no pasar 2 años de servicio. Entonces, O sea, los maestros en esa época lo que estaban eran huyéndole a no pasarle el servicio. Pero después sí nos fuimos empezando familiarizando de verdad muy, muy bonito con la carrera, ¿ves? Con la carrera de pero ese es otro momento. de estudiante universitario. Sí, pero ese es otro momento. Tú estás en el pre. Yo era un alumno de pre. Espérate, tú estás en el pre. Tienes asignatura suspensa una. Y te dicen, aquí tienes una oportunidad de aprobar. Tienes una oportunidad de no hacer prueba de ingreso. Irte a una carrera universitaria y además pasar un solo año de servicio. ¿No es verdad? Ese es el trato. No se pasaba el servicio. ¿Qué te daban? Te daban aprobar el grado, no hacer prueba de ingreso, ir directo a la universidad y pasar un solo año de servicio. No, pero yo no me encontraba con el 12 grado desaprobado. Era solamente una prueba. ¿No pasabas ningún servicio o pasabas un año? No pasaba ningún servicio. O sea que era mejor que ser diferido. Diferido es cuando en vez de 2 pasabas un solo año de servicio. A los PGI le estaban dando esa prioridad. Okay, que no se la daban ni a los doctores ni a los médicos. Porque para el que está escuchando y no es cubano, tienen que entender que en Cuba el servicio militar obligatorio es generalmente para 2 años. Un tiempo anterior fue más, pero en este momento que estamos hablando es 2 años. Si tú cogías una carrera universitaria, pasabas un solo año. Y bueno, esto era como un privilegio exclusivo porque ya ellos le están ofreciendo no pasar ni siquiera un año. Entonces, es good deal. Entonces, tú cogiste el deal, dijiste, no hago prueba de ingreso, cojo una carrera universitaria seguro y no paso servicio. ¿Y para dónde fuiste? Exactamente, de ahí nos llevan para la filial, ahí en Guira. ¿Cuánto tiempo estás ahí? Y nos dan un intensivo de 1 mes más o menos en la filial. Y de ahí nos mandan para José Luis Caballero. Ok. Que yo no fui a José Luis Caballero. Ahora, ¿qué cosa? José Luis Caballero, cuando él dice José Luis Caballero, José Luis y Caballero es en la provincia de La Habana, Habana Campo. Es la provincia actual que
que la componen, a ver, las dos provincias estas nuevas de Artemisa y Mayabeque. Eso era La Habana Campo antes, que no es La Habana ciudad. Tenía 19 municipios, todos los de la Artemisa actual y Mayabeque. Y el centro que le tocaba, entre paréntesis, formar a los que iban a ser profesores de secundaria básica estaba allí en Guira. Eso es lo que tú te refieres, Josué. José Luis Caballero. Ah, ¿y qué más? Fuiste un tiempo de un mes más o menos a la filial, que era como una... En la provincia habían 3 filiales, que no eran la sede central de la universidad. Una estaba en Caimito, otra estaba en Guira y la otra estaba en Guine. A ti te tocó la filial de Guira y Melena. Tuviste un mes y después ¿para dónde fuiste? La etapa de la filial fue una etapa rápida de un intensivo como un mes. De ahí nos mandan para José Luis Caballero. ¿Qué tiempo estuviste en José Luis Caballero? En José Luis Caballero se estuvo como 2 meses nada más. 2 meses, 3 meses. Ok, un mes en la filial. Sí, hacía falta maestro en las aulas. O sea, fue... Tuviste un mes en la facultad. ¿Y cuánto en la escuela formadora? 2 meses. 2 meses. En total 3. ¿Y después? Directo para un aula. O sea, tú nada más tuviste 3 meses para ver cómo era ser profesor. Directo para un aula y con 45 alumnos en un aula. Y 3 maestros. Ya, sí. Entonces, ya, tuviste 3 meses y de ahí para un aula. Como tú dices, un aula es para una secundaria básica. Para una secundaria básica. Quiere decir para un middle school. Ok. Pues en Cuba está primaria de primero a sexto, secundaria de séptimo a noveno y preuniversitario de 10 a 12. Entonces tú estás en una escuela secundaria básica que es de séptimo a noveno. En un grupo de 45, el programa de los PGI tenía que ser que tú le dabas clases, todas las asignaturas. Tú tenías que dar todas las asignaturas. En esa época... A 15 alumnos, ¿no? A 15. No, en esa época lo loco eran que los 45 alumnos estaban todos juntos, por supuesto, en una misma aula. Y cada aula de 45 tenía a 3 PGI encargados de tener a 15. ¿Y por qué los metían 45? Porque no había espacio para meter 15. Porque no había espacio para... No había aula. Para tantas aulas. Se le metían a 3. Entonces imagínate que 3 maestros con pensamientos diferentes, con edades diferentes. Pues conmigo trabajaba una profesora muy buena ella de geografía. Una señora ya de cierta edad, una muchacha. Que esa señora sabía mucho de geografía, pero no sabía nada del otro. Exactamente. Y tenía que dar todas las asignaturas. Y la ponen a dar otras asignaturas también. Una señora que llevaba toda su vida dando geografía en secundaria básica. Un desastre. Ahora. O sea, hacen una mezcla de 3 generaciones diferentes en un mismo local con 45 individuos diferentes. ¿Cuál era la segunda generación? La segunda generación eran ya la de los profesores. En tu ejemplo de los 3 estaba la señora mayor y el otro, ¿quién era? Una muchacha, Yanis Lady, profesora de español. Muy buena, mi amiga. Que tenía más experiencia que tú. Ya llevaba más tiempo que yo en el ministerio. Se formó en educación. Trabajando en educación. ¿Se formó como PGI o especialista? Yo tuve 3 meses de adiestramiento, entre comillas, y de ahí me metieron para el aula. Sí, pero ella ¿fue PGI también o fue formada como especialista? No, ella no fue, ella estaba formada como especialista en español. Okay. Tienes 2 especialistas, una de más edad, otra de media edad o joven, pero graduada de especialidad, y tú que vienes como PGI de todo y nada más tuviste 3 meses, debías haber cogido 15 y cogiste 45 metido en 3. O sea, así es como tú entras a el magisterio, pero aunque tú eras PGI, por ejemplo, pero tú supuestamente tú tienes que dar todas las asignaturas. ¿Qué asignatura es la que tú te especializas mejor? En esa época yo empecé a dar matemática y física en los alumnos de octavo grado de la escuela secundaria básica José Manuel Seguí, que en ese año estaba Lerna, o sea, la esposa de Jesús, en esa aula. ¿A ti te ubican en José Manuel Seguí
para que la gente entienda, José María hizo una secundaria básica en Guillermo Elena, que es una de las más grandes del país, porque en Cuba no es habitual tener una secundaria de 1.300 alumnos. Eso es grande para la secundaria. Hay pocas así. Y lo mandan para allí. ¿Y en qué grado fue? Octavo grado. O sea, te ponen después de 3 meses a hacer PGI en una escuela. Es complicada, es grande. No es la típica secundaria. En octavo grado. No, que en realidad no era ni la escuela, porque la escuela en esa época se encontraba en construcción y la escuela la mueven para la filial pedagógica. Eso desde el Que punto de vista... eso es un centro, una intuición de que lo mismo hay... Eso es un indicio de que funcionalmente eso era un desastre, porque tienes metido una universidad junto con una secundaria en un mismo espacio, que una cosa es universidad y tienes que poner a correr el software de una secundaria. Ahí. Una parte, como CI tenía una plantilla más grande con Seno Festival, una plantilla más grande, una parte de CI la mandan para la filial y la otra parte la mandan para unas aulas atrás del municipio de educación. Picaron la escuela en dos. Ahora, dividen la escuela en dos. ¿Qué más te podía pasar, no? Como profesional. ¿En qué situación empecé yo mi primer año de universidad? Cuando yo llego a director de la secundaria, donde tú trabajas, ¿cuántos años anteriores tú habías estado ya ejerciendo? Ya llevaba... Era mi tercer año. O sea, tú estuviste ese primer año complicado. Tuve un año. ¿Y el segundo ya lo haces en la secundaria? Tuve un año. Tuve el primer año complicado. Después tuve el segundo año que ya nos mudamos para seguir escuela ya. Reparada. Y en el siguiente año es que entras tú como director. Quiere decir que la administración de esa escuela duró un solo año. Después de reparada. Exactamente. Y eso, cuando yo entré, eso estaba canibaleado. Creo que entré 1 año y 2 años para hacer... porque... Sí, porque yo me gradúo en el 2009 y Arnaldo me ayuda a mí en la tesis. Quiere decir que ya ustedes estaban de director en la escuela. Tú de director y Arnaldo de subdirector. Y yo empiezo... ¿En qué año tú naces? Yo empiezo en el 2004. Empiezo en el 2004 la carrera. ¿En qué año tú naces? En el 86. Quiere decir que yo soy 5 años mayor que tú. Cuando tú entras de la universidad, yo me había graduado. Ok. ¿Y cómo tú tienes noticias de que hay un cambio de dirección en la escuela y yo soy el nuevo director? Yo creo que que eso fue algo imprevisto. Yo creo que esa noticia nunca estuvo en el ambiente. Tú llegaste a la escuela y un día que llegaste ya yo estaba ahí como Exactamente. Fue algo así. ¿Fue así? ¿Así lo vivieron los maestros? Sí, me parece que el recuerdo que tengo es ese. Los maestros vivieron que llegaron un día a la escuela y yo era el nuevo director. Eso no se comentó, ¿no? No. Que yo recuerde, no hubo comentarios. Tú sabes que en las escuelas siempre hay sus comentarios de pasillo, le llaman así, ¿no? Sí. No tengo algún recuerdo de eso. Si hay algún amigo de esa época que esté escuchando este podcast, puede comentarnos. Y entonces, ¿cuándo es el momento que tú tienes esa referencia que ya tú sabes que yo soy el director y tu papá Porque yo conocí a tu papá primero que a ti, en otras circunstancias. ¿Cómo fue eso de que tu papá... Porque mi papá en esa época era el metodólogo municipal de la enseñanza técnica, de los tecnológicos. Y en una visita de adiestramiento que había jóvenes que se encontraban en ascenso en la esfera juvenil, en la esfera estudiantil. Y tú vas a visitar una de las escuelas que atendía mi papá.
Creo, si mal no recuerdo, fue Cuba Jamaica. No, Kim Il-sung o algo así. O Kim Il-sung era Corea. Un nombre coreano. Kim Il-sung. El tipo de Corea del Norte. Un látigo, ¿no? O sea, una escuela que le hace culto a Kim Il-sung. Un látigo. Y dice mi papá que... Y aquella escuela estaba como Kim Il-sung, ¿oíste? Sí. Cuando yo entré aquí, aquello era Kim Il-sung. Aquello era Corea del Norte. Y ahí estaba tu papá para arreglar aquello. ¿Y qué te dijo el puro? El puro me dijo, ese muchachito estaba bien preparado. Y bueno, después mi papá va a la escuela y cuando ve que el director de CI era Mike, dice, ponte va las cosas, que ese director es un formador de esta generación y tú tienes que estar... Pero te dijo así, en la visita me puso entre ellos. ¿Eh? Sí, sí, sí. ¿Cómo es que yo y tú no hacemos socios? Porque yo no te conocía, entré director, tú eras profesor ahí, no nos conocíamos. ¿Cómo que no hacemos socios yo y tú? Bueno, ¿Eso qué año es? 2000. yo recuerdo... ¿Qué año es eso? Eso fue, 2008. mi primer año fue 2004. Después hubo un año, 2005, que fue el año que nos mudamos ya para seguir ya como secundaria. En el 2006. No, yo calculo que eso es 2009. No, 2009 no puedo decir, porque como ya te dije, yo me gradué en el 2009 y ya yo llevaba tiempo de conocerlos a ustedes. Pero tú empezaste a dar clases sin estar graduado. Sí, sin estar graduado. Por eso cuenta, sí, pero si no es 2009, 2008, porque 2009 fue 2 años director ahí y después en el preso, anda por ahí. ¿Y cómo es que tú no hacemos socios? Porque en aquel tiempo se estilaba dar las clases de matemáticas por televisión. Y el video mío tenía problemas. ¿Te acuerdas que por cada aula había un televisor? En vez de dar clases presenciales había que ponerle un cassette ahí para que... Exacto, y el video mío no reproducía los cassettes y yo... Eso fue VH. Sí, y ya yo había planteado el problema varias veces y no se me le daba solución. O sea, y yo fui directo al director. Además de coger un maestro jovencito que no sabía ni papa, o supuestamente, a dar todas las asignaturas, porque tú puedes saber de una, pero te ponen a darlas todas, sin experiencia, sin edad, todas, y además es ir a poner un cassette ahí. Esas son las locuras que metía el loco. Y entonces... Y yo fui y le dije, mira, director, yo tengo este problema con las teleclases de matemáticas, yo no las puedo proyectar en el televisor porque mi DVD no sirve y me hace falta que se me le dé solución a este problema. Y tú me dices que quién es creo que el encargado del audiovisual cuando aquello era uno ahí, cualquiera. Ajá. Ajá. Sí. Lo que pasa es que las piezas no llegaban a la escuela. Y entonces vamos a ver al encargado. Y el encargado dice, sí, pero yo quiero darle solución también, pero el problema es que no tengo la fuente para darle solución a este problema. ¿Pero cuál fue la resolución? No había, los videos estaban rotos, los cassettes eran una mierda. ¿Qué hicimos? No me acuerdo de eso. ¿Qué hicimos? Que no quitamos las clases de televisión y incumplimos porque eso era una normativa que en aquel tiempo había que dar las clases de televisión. Del ministerio. ¿Qué te dije hoy? Incluso había una ley, no sé si se le llama así ley, que era inaceptable de que un estudiante de secundaria básica suspendiera un grado había que buscar la solución para que el muchacho... Había que aprobarlo, estaban diciendo prácticamente que había que aprobarlo para lograr estas cosas de promoción y estas cosas de cumplimiento. Sí, ahí yo te dije, oye, aquí se da clase de verdad. Olvídate del video, el televisor, aquí tú das clase tú. Así se comenzó con eso. Así se comenzó.
Porque el lío Se fue- eliminó el televisor. Mira. El televisor se usaba, después le dimos el uso para proyectar algo más acerca de la clase. Como un medio. Como un medio. un medio visual. Como un medio visual. No para que un muchacho aprenda. El problema es que cuando yo llego allí, faltaban 45 maestros. ¿Te imaginas? Una escuela de 1.300 alumnos y que te falten 45 maestros. Se dijo, bueno, esto es fácil, esto se resuelve, no se da más clases por video y cada maestro da la clase de su especialidad, no PGI, y ya. Y cuando antes faltaban 45 maestros, poniendo a todo el mundo a dar una sola asignatura y no usar el televisor, se resolvía el problema de la falta de los maestros. Por eso estaba prohibido, eso estaba súper, súper prohibido, por todas las visitas, todas las resoluciones, por el ministerio, por la madre de los tomates, porque eso era un programa de la revolución de Fidel. Eso es cuando, digamos, cuando nos presentamos, pero cuando nos hacemos amigos. Bueno, amigo, Orlando fue en el recorrido histórico que hicimos que se llamó de Guaymaro a Playita de Cajoabo. Exacto. Porque nos fuimos Así se llamó ese evento. y tú solo un evento que era primero en Guaymaro, creo que era un 14 de abril y se revivía todo el tema de la Constitución. De la Constitución de Guaymaro y del Casi desembarco en Ignacio- Playita. y fuimos casi Ignacio Aramonte. Guau, eso estuvo bueno. Y de ahí nos fuimos para Playita de Cajaguao, donde desembarca Martí. De ahí fuimos a Dos Ríos. Y de ahí fuimos a la tumba. Entonces hicimos tremendo y nos pasamos todo el camino, ¿te acuerdas? Con guitarra, hablando historia. ¿De dónde te importa a ti? Porque al final, por donde tú no somos amigos es porque nos pasábamos tiempo hablando historia, de Martí, música. Sí, hay algo con respecto a eso. Que a ese evento por la provincia de Habana, en aquel momento, te invitan a ti y invitan a Lachi Toledo, mi amigo. En lo personal, y Lachi por algún tema de algo. Lachi era mi profesor de ética y diario martiano, el tutor de mi Habían de mis escogido, estudios. Lachi es el que me introduce a mí en toda esta onda martiana. habían escogido a 2 personas por provincia. A 2 personas por provincia para que fueran al evento de Guaymaro a Playita de Cajoabo. Y por la provincia de Habana, te escogen a ti y escogen a Toledo. Y Toledo por temas de un seminario, algo que estaba él, con respecto a su trabajo, no pudo ir. Y tú me invitas al evento. Yo voy al evento por Lachi. Lo que pasa ahí es que Lachi era el presidente de Bueno, algo- no por Lachi. Pero no. Lachi era el presidente de lo que se suponía que era una organización no gubernamental que se llamaba la Sociedad Cultural San Martín. Y él me entra allí y él se va. Ya él no quiere estar más y me deja a mí, de alguna manera, al frente. Entonces yo era el presidente de la sociedad, ya Lachi no estaba el presidente. Son 2 y una me tocaba a mí y yo tenía que escoger otra gente. Entonces yo te escogí a ti. Porque ya hablábamos en las tertulias estas Sí, del té. hablamos. ¿Cómo es que decían de la tertulia del té? Bueno, nosotros... Sí, ya teníamos fama que cuando que era ¿De qué? de curda y todo eso. Porque Joel y yo, cuando se acababan las clases, yo estaba en Guira, pero yo era Artemisa, tenía que esperar la guagua. Y en lo que ese tiempo pasaba, yo me sentaba en la oficina. O si tenía que quedarme en Guira algo, yo me sentaba en la oficina y tomábamos té y hablábamos de historia, de filosofía, de lo otro. Y gente que empezó a pasar, los enemigos no confesos, empezaron a correr la bola que nosotros éramos alcohólicos y todas las tardes tomábamos ron en la dirección. Y era que hacíamos unas tertulias. Y por eso después ya te invito al recorrido este. Pero ¿de dónde te viene a ti esta vocación y esta preocupación por la cosa de la historia de Cuba? Por mi papá. Mi papá es un apasionado de la historia y de los grandes de aquella historia, de Martí, de Aramonte. ¿Quién eran los grandes para tu papá? Martí y Aramonte. Martí era... Lo son todavía. Lo son, Martí y Aramonte.
Entonces tu papá te introduce a ti en esta cosa del gusto En esta pasión por la historia de Cuba, por Martí. ¿Y la música? Por mi papá también. Mi papá siempre le ha gustado la música. Porque ya vimos cómo llegó a ti el magisterio, pero el magisterio después te gustó, porque El magisterio tú eras después buen profesor. sí me llegó a gustar mucho. Y me imagino que también haya sido por el tema de que mi mamá y mi papá también son maestros. Sí, es maestro de tremenda trayectoria. Maestros decentes, clásicos, de los que hay pocos. Creo que nosotros no llegamos a ser de eso. Tuvimos que irnos muy rápido, ¿no? Tuvimos que emigrar. De la profesión, sí. Esa generación para mí es la generación traicionada de Cuba. Pero ¿cuál no lo fue? Todas son iguales, todas tienen su cuento, su historia. A nosotros la que nos tocó, pero igualito para todo el mundo. Imagínate tú. Pero por tu papá te gusta la historia. ¿Qué inquietud tú tienes? ¿Por qué? Con mi papá me viene la pasión por la historia de Cuba, como te comenté, y sobre todo por Martí. A mi papá le gusta mucho leer cosas de Martí, me enseñaba frases y cómo se llaman estas cosas, leyendas urbanas que habían de los Malvices. Lo que le llaman los chismes históricos. Ajá, exacto, que no se encontraban en los libros de historia. En los libros que se consumían de historia en Cuba, el libro que le dan a un maestro para que le enseñe historia a un niño. Entonces, ¿tú quieres decir que en tu experiencia lo que cuentan los libros no es exactamente lo que debiera contarse en una clase de historia? Exactamente. ¿Por qué tú tienes esa percepción? ¿Qué tú ves que se cuenta y que debiera contarse eso de otra manera en la historia de Cuba? Que no está en el libro de Por texto. ejemplo, te pudiera hablar de un suceso, del suceso de la Mejorana. El suceso histórico de la Mejorana, como lo cuentan los libros. ¿Está contado en los libros de secundaria básica ese suceso? Está contado, pero no está contado me parece a mí que como lo describe Martí en su diario. Pero como que se va más al diario perdido de... ¿Cómo está contado y cómo tú crees que debe ser contado? ¿Por qué tú crees que es importante? Yo creo que se debería contar como lo contó Martí. ¿Pero por qué es importante? Como lo habló Martí. ¿Pero por qué es importante ese hecho? Porque en esa reunión se estaba analizando cómo iba a ser el carácter que iba a tener la guerra del 95, ¿no? Claro. Se estaban discutiendo, estaban discutiendo los tres grandes del momento: Gómez, Maceo y Martí. Ya, pues, es un momento donde se está configurando cómo va a ser la estructura de gobierno. ¿Cómo va a ser la república? La junta de gobierno se pudiera llamar. ¿Cómo iba a ser la constitución? Pero tú, que das clase de matemáticas y te gusta la música y la historia. Disculpa, cuando tú me hablas de constitución es porque para ti Martí tenía pensado él hacerle una constitución como fue la de Gemaguayú, la de Guaymaro. Él quería hacer su constitución de la guerra del 95. Mira, hay dos principios. Hay dos principios. Por eso Martí antes te pone este artículo de Césped y Aramonte. Y él trata de pasarle la mano a los dos y ponerlo al mismo nivel, pero después tú te das cuenta que él está poniendo por delante a Aramonte, ¿no? Por la fecha en que funda sus instituciones, por la fecha en que él quiere que sea la asamblea y el lugar, ¿no? Todo, Jimaguayú, Abril, todo hace referencia a Aramonte. Tú sabes que hay un dato curioso que fíjate, las dos constituciones de Guaymaro y la de Gemaguayú tienen de cierta forma
algo que ver con Aramonte. Porque Aramonte nace en Guaymaro, ¿no? Camagüey. Camagüey. Pero la asamblea es en Guaymaro. Y donde él quiere hacer la asamblea es en Jimaguayú, que es donde cae en combate Aramonte. Entonces está tomando partido. Porque tiene una posición que es de los generales que quieren una secretaría, una junta, una cosa que los militares manden a la estructura de gobierno. Entonces Martí está fajado con Maceo y le dice, no, esto es una república y aquí hay un gobierno constitucional, y hay constitución. Y le dice, tú te vas conmigo o te vas con Gómez. Eso quiere decir, Martí dice, no, yo voy para Jimaguayú. Pero eso, Se pudiera decir que hay cierto simbolismo en Martí con Jimaguayú, ¿no? claro, porque está tomando partido por la Aramonte, no por Céspedes. Y al mismo tiempo repeliendo las aspiraciones dictatoriales de los militares, de los generales. Entonces, sí, eso no lo cuentan bien. Porque hay que darle esta idea idílica a la unidad y que tú sabes que ahí no había contradicciones. Y sobre todo para ocultar y enterrar el hecho de que lo que Martí más prioridad le dio fue al concepto de patria y al concepto de república. Martí no simpatizaba mucho con Céspedes, entonces era más simpatizante con Aramonte, ¿no? Céspedes Aramonte lo explica todo porque él dice, vengan otra gente después y bueno, que le señale los efectos y esas cosas, pero sí, él entiende Pero que... si por ejemplo, porque me refiero al escrito de Céspedes y Aramonte, cuando Martí dice de Céspedes el ímpetu, de Aramonte la virtud, como que Martí se identifica más con la virtud de Aramonte que no con el ímpetu de Céspedes. Pues se pudiera... Claro. Y yo también, ¿Tiene porque, alguna connotación filosófica eso? el título del podcast es Utilidad de la Virtud. Entonces, entre el ímpetu y la virtud, yo me voy con la virtud, porque, por lo que significa la virtud, y por ahí perdón se va Martí. Habían sexos juveniles ahí idealistas, pero tienes que entrar por... Nadie tiene derecho a escribir la Constitución, nadie tiene derecho a dictar cómo se van a repartir los poderes, que no sea una asamblea constituyente. Entonces, a quien le tocaba repartir los poderes, a quien le tocaba constituir lo que se iba a hacer, es a una asamblea constituyente. Eso no es que yo venga y te diga, yo voy a mandar los 4 míos, los que me den la gana a mí para allá, para que tú no me los transformes. No, eso son los que le toca. Porque era como arrancarle la cabeza a la revolución antes que naciera. Entonces, hay una revolución, tú te pones a la cabeza de ella, le arrancas la cabeza y lo que se da es una república. Pero si la revolución se desboca, olvídate de eso. Y eso de alguna manera es lo que pasa en Cuba. Algo parecido o similar a lo que sucedió en Roma tras la muerte de Julio César, se pudiera decir. Ese es otro asunto porque Roma primero es república. Pero después de César viene, Sí, pero viene el imperio. es que César es el imperio. Roma es república. ¿Y quién? No, pero disculpa, a lo que me refiero es, hablando terminológicamente y hablando, en la etapa de imperio de Roma se conoce después de la muerte de César. Como que César deja las bases ya para... Esto es lo que pasa. Roma es una república. Del tipo que sea, su tipo específico, pero es una república, ¿no? ¿Y quién ha traicionado a la república? Estructuralmente y filosóficamente, César. Entonces los senadores se inmolan y matan al tirano. Entonces es un tiranicidio. Pero con la muerte de César no se impide el surgimiento del imperio, ¿entiendes? Entonces ya Roma muere con César y a César lo matan por tirano. Ya después eso es un imperio, ¿entendiste? Sí, claro, te entiendo. O sea, los buenos de la película no es César. Los buenos de la película son los que mataron a César, ¿viste? Pero esa es otra historia.
Bueno, te agradezco que me traigas a colación eso porque, mira, has caído en la República Romana, cómo se cae la República Romana y se convierte en imperio, que es con César y el asesinato de César. Después de César, ya viene el primer, vamos a llamarle emperador clásico, que es Augusto. Exacto. Entonces, con Augusto es que nace lo primero que estábamos hablando. El imperio. En el imperio Augusto es donde nace Jesucristo. Pero los hechos fundamentales del evangelio se desenvuelven. Augusto está muerto y está Tiberio. O sea, Tiberio es el emperador. Pilatos es el gobernador de la provincia del imperio. Y Herodes es el rey, y con una gran influencia de la esposa. Tienes que recordar que la esposa del rey quiere arrancarle la cabeza a Juan el Bautista, que es el que viene anunciando al anunciador de la buena nueva. Porque Juan el Bautista dice, según la ley, no te podrás casar con la esposa de tu hermano. Entonces la esposa del rey dejó a su marido y se casó con el hermano de su marido. Y eso era ilegal. Entonces, como Juan el Bautista está diciendo que eso es ilegal, hay que arrancarle la cabeza porque él es el que legalmente me prohíbe a mí casarme con el hermano de mi marido. Entonces por ahí hay una enemistad con el rey y la reina. Y hay una enemistad, por supuesto, con el emperador y el gobernador. Y hay una enemistad mayor aún con el consejo de los sumos sacerdotes, de los guardianes de la fe y de la religión de Moisés. Entonces pudiera ser que como que el enviado perfecto para establecer el orden en esa etapa que estamos hablando fue Jesús. Eso es que viene a traer la buena nueva. ¿Qué es el evangelio, la buena nueva? ¿Qué es la buena nueva? La buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? El reino de los cielos. ¿Cuál es el reino de los cielos? El reino de la verdad, de la justicia, de la bondad, de la libertad. Porque eso es una tiranía. El imperio romano es una tiranía. Poncio Pilato es un tirano. El rey es un tirano. Y sobre todo lo que tienen establecido los sumos sacerdotes, los fariseos, es una tiranía. Y los escribas y los abogados. Entre los escribas, los abogados, los fariseos, los sumos sacerdotes, y entre el rey y el emperador y el gobernador tienen establecido una tiranía sobre el pueblo de Dios, que somos todos nosotros. Entonces Jesús viene a cambiar eso. Dice, esta ley tiraniza a los bienaventurados. Y le dice, esto es lo que es. Mira a ver qué van a hacer. Como sacerdote de Dios. No como sacerdote de Dios, sino primero un maestro, después la gente piensa que es un profeta, un rabí, un maestro, después un profeta. Y después entonces el conflicto empieza cuando dice que es el Mesías, porque además no es solo el Mesías que ha sido prometido, Isaías, etcétera, no. Es Dios mismo, es Hijo de Dios y es la Trinidad. O sea, una entidad espiritual que es Dios mismo, Hijo de Dios y el Espíritu Santo. Tres cosas al mismo tiempo. Si yo soy la verdad, el camino y la vida. Si no me sigues a mí, te quedaste fuera. Y para llegar a cabo esa tarea es que necesita los 12 discípulos, ¿no? Interesante. Los 12 discípulos no eran perfectos. Uno era como el tipo que se encargaba de la Yarés, de los taxis. Otro era un tipo que había metido mentiras. No escoge hombres perfectos, él sabe. Pero tiene 12 discípulos, se va al desierto 40 días, 40 noches, resiste a las tentaciones, viene a enseñar y después ponerla en práctica. El problema, o uno de los problemas con la interpretación del evangelio, es que si tú lees los evangelios y haces una interpretación literal de la traducción del lenguaje original, dígase en el Antiguo Testamento el hebreo,
si me equivoco me disculpan, en el Nuevo Testamento el arameo y el griego, si tú no haces una traducción de eso adecuada, tú puedes entender mal el mensaje. Entonces, es como que yo te diga a ti actualmente, ¿no? Jofer, tienes la mente en las nubes. Si eso lo lee alguien 2000 años después de nosotros, puede pensar que mágicamente tu mente estaba navegando por las nubes, pero lo que quiere decir es que tú no tenías los pies puestos en la tierra, que tú estabas soñando cosas. Hay cosas que así hay que saberlas leer en el Evangelio según la traducción literal. Y aunque usa signos y milagros y curaciones, está hablando también de manera simbólica. Porque yo vengo... Se pudiera decir de que cada época histórica ha tenido como un salvador, pudiera ser. Para cada país, como un sacerdote. De eso pudiéramos ir después, pero la cultura... Como un sacerdote, cada país ha tenido su sacerdote, se pudiera decir así. Pudiéramos decir que Martí fue sacerdote de Cuba. Pero tendrías que ir primero a la cultura occidental. ¿Qué es la cultura occidental? Sí, lo que pasa es que tendrías que verlo más como cultural. La cultura occidental tiene su personaje histórico, que es la historia de verdad, pienso yo. Adán y Eva, Caín, Abel, Noé, Moisés, los profetas, Jesús, los apóstoles. Si un apóstol puede responder al evangelio de manera general, un apóstol, en el caso de Cuba, puede ser al subjetivo de una nación, pero primero está la nación de los hombres de Dios. Entonces Jesús es el que viene a decirte, la ley es 100%, pero ustedes se han dedicado a darle mucha importancia a este 95%. Pero usted no tiene justificación para olvidarse de este 5% que también está en la ley. Y este 5% que ustedes están olvidando es tan importante como el 95%, con el que tienen tiranizado al pueblo de Dios, a los hombres libres. Entonces yo vengo a recalcar que este 5% es tan importante como esto, y si no cumples con este, no importa que cumplas con este. Y vengo a demostrar en la práctica y a salvarte. Entonces, primero está eso y después están las demás naciones. Entonces, imagínate, para que tengas una idea de lo que estamos hablando, ¿no? Tú vas de estar los 40 días y 40 noches en el desierto. Resistes la tentación. Vienes y explicas lo que son las bienaventuranzas. Y después bajas del monte a hacer los milagros y signos y las enseñanzas. Y hay simbolismo. ¿Qué signos y milagros voy a hacer primero? Con los ciegos, los que no ven. Los paralíticos, los que están, que no actúan. Los sordos que no escuchan. Los leprosos, que son los apestados. Porque si tú eres un leproso, tú tienes un castigo divino que tu padre o tú pecaste. Estás embarcado. No tienes salvación. Y si tú quieres hablar con Dios, tienes que ir purificado. Con Dios no podía hablar cualquier persona. Y para purificarte me tienes que traer tu mejor carnero, tu mejor becerro. Una ofrenda. Sí. El más blanco, el más puro. Si no tienes dinero para eso, otra cosa, en grano, en dinero. Pero tienes que entrarme con algo a la yaré y pagar tu impuesto a la iglesia. Si me pagas tu impuesto y yo te hago el paripé de que te purificaste, eres digno de entrar al templo. Si no, tú no puedes entrar. Entonces, imagina a todo el mundo donando sus mejores animales para purificar y que el dueño de todas las carnicerías de Jerusalén, si tú querías comer carne en Jerusalén,
tenías que ir a pagarle una carnicería. ¿Y quién es el dueño de todas las carnicerías de Jerusalén? El hermano del sumo sacerdote, que es el que te purifica y te da permiso de hablar con Dios. Tienes una sarta de escribas que te Sí, tiene su explican rehuevo, tiene su... filosóficamente y teológicamente Filosóficamente que esto hablando. es lo que dice Dios. O sea, esto es lo que dice Dios. Eso se viene de Jesús. Y a un tipo que no ha Un momentico, pagado ni un un... momentico. Espérate. A un tipo que no ha pagado ni un carnero, ni una libra de granos, ni una onza en metal, se le atraviesa en el camino. Dígase un ciego, un sordo, un paralítico, un leproso, no importa. Un sábado que estaba prohibido trabajar, porque Dios dice que no se puede trabajar el sábado. Y yo sin tú pagarme te curo, te limpio, gratis. Y estás hablando directo con Dios. Y el tinglao, el dueño del negocio, el templo y su familia, el sacerdote, ¿dónde cogen su plata? ¿Cómo Jesús va a venir a revolcarme esto aquí, si esta es mi ganancia? Y entonces, fíjate, el leproso, que es el tipo más despreciable de la sociedad, no le dice a Jesús, cúrame. Le dice, si tú quieres, tú me limpias. Y si tú me limpias, yo puedo hablar con Dios. Y Jesús no le dice, puedo limpiarte. Jesús dice, quiero. Y extiende la mano y lo limpia. Y limpiándolo, lo cura. Ya no es un leproso de la sociedad. Ya es un hombre con derecho a hablar directo con Dios. ¿Quién fue ese? El leproso. Eso es genérico. Tiene un nombre, después se investiga, pero la clase es genérica. El evangelio es una clase genérica. Es una conferencia, es un sermón genérico de todos los leprosos del mundo que están sucios. Y que lo único que tienen que hacer es venir a Dios y decirle, si tú quieres, tú me limpias. Y yo puedo hablar contigo. Y Dios te dice, en su Hijo, estás limpio, habla conmigo. Si tú estás ciego y no ves nada, porque te tienen esclavizado, Jesús viene y te dice, hágase la luz. Ya tú ves lo que hay que ver. Si tú quieres, sigue siendo malo. Si tú estás paralizado por los problemas de la vida, tú eres un paralítico, un conformista. Jesús te dice, sábado, día de descanso, coge tu camilla, póntela al hombro, anda, levántate y anda. Levántate y anda con todos tus problemas, carga tu cruz y anda. Y así, los sordos, los mudos. ¿Por qué Jesús va a un pueblo de ganaderos? Los ganaderos tienen plata. Los ganaderos son los pequeños agricultores de Cuba. Y Jesús va a hablar con los ganaderos y cuando les va a subvertir el orden social, los ganaderos se endemonizan y salen dos endemoniados. Que vino un tipo aquí a formarme revolución con el sistema y el orden establecido. Y el endemoniado dice, ¿qué quieres conmigo? ¿Qué tienes contra mí? ¿Por qué vienes a revolcarme el pueblo? Pírate de aquí. Y lo botan de su pueblo donde nació y todo el mundo. Otros dos endemoniados lo persiguen, o más o menos sí, no hay que ser literal. Y entonces les explica bien y les cura el endemonamiento. Tú tienes que entender que esta es una sociedad que si te nacían más de 2 hijas hembras, la tercera se consideraba una desgracia. Que te naciera una tercera hija mujer es una desgracia. Tienes que donarla. Porque la ley dice que no puedes mantener más de 2 hijas. Eso es mucho problema. Entonces eran las mujeres que iban donadas a ser prostitutas por la sociedad. ¿Quién nada más podían dar sin el velo? Esas mujeres. ¿Quién podían bailar? Esas mujeres. ¿Quién podían llevar el pelo suelto? Esas mujeres. Si tu mujer caía con la menstruación, tú tenías que esperar que se le quitara la menstruación después de 7 días para poder tocarla.
Era impuro tocar a una mujer sangrando. Y una mujer que tiene menstruación permanente, sangrado permanente, y se atreve a tocar a Dios. ¿Qué sacrilegio es ese? Eso está prohibido. Y Dios le dice, ánimo, que tu fe te va a salvar. Y después, en una cena, viene una mujer con el pelo suelto, que fue prostituta. Compra un frasco de aceite de aroma que valía el equivalente al salario de un año entero. Si tú haces al año más o menos $48,000, porque tienes un pequeño negocio, ella compró un perfume que valía $48,000. Guardó todo su dinero para eso. Compró un perfume que valía el salario de un año. Y lo rompe. Y con el velo, sin velo, le limpia los pies a Jesús con el pelo y todo aquello. Y la gente dice, esa falta de respeto. ¿Cómo Jesús va a permitir que una mujer de la vida con el pelo suelto se sienta a su mesa y le limpia los pies con el pelo suelto? Y Jesús dice, el problema es que yo estoy aquí y no me van a tener todos los días. Es un gesto que ella Por quiso eso tener. Sabina lo dice en su canción, ¿no? ¿Cómo dice? Dice, hasta el hijo de un Dios, una vez que la vio, se fue con ella y nunca le negó la Magdalena. Porque María Magdalena. Y se quiere repudiar públicamente a una mujer que le ha sido infiel a su esposo. Cuando eso está en la plaza y ya le van a hacer el repudio público, donde están los escribas, los abogados, los fariseos, que repudiar le van a caer la piedra. Jesús se mete en el medio y dice que lance la primera piedra al que esté libre de pecado. El Hijo de Dios defendiendo a una prostituta, a una infiel, defendiendo a una pecadora infiel. Y cada vez que realizaba un milagro le decía, ahora vete para allá y cuenta. Cuando la gente iba para allá, pasó esto, este me liberó, este me perdonó, este me limpió, este me perdonó. ¿Quién eres tú? Me estás poniendo malo el negocio. Si tengo que matarte. Entonces Jesús es un tipo muy subversivo. Sí, Jesús es como el enviado de Dios en ese momento, el que Dios le puso la misión de, oye, este es el camino, el que vino, el que vino a mostrarle el camino al pueblo y fue incomprendido por el pueblo. Más que Pudiéramos decir que fue el primer incomprendido. Tú no tienes que reluir de la palabra pueblo, porque es el pueblo de Dios, pero es la nación de Dios, o es el reinado de Dios. Eso es anunciar la buena nueva del reino de Dios. ¿Cómo tendría que ser el reino de Dios? Es bien decirte cómo es realmente, en persona. Pero se esperaba un tipo de Mesías más al estilo David, un guerrero. O sea, la gente como que, incluso sus discípulos se quedan en el alcohol cubano mareados. Cuando es una gente que empieza a hablar de paz, de incluir a todo el mundo, que ya el tema no es exclusivo, de perdonar. ¿Cómo tú pudieras vincularme a Jesús con Martí? Es una pregunta tramposa, complicada. No tramposa, pero
de la que no En se puede, cuanto- de la que puede no salirse bien parado, porque los principales críticos de Martí tienen esta teoría ahora, vamos a llamarle postmoderna, de que Martí es el culpable del comunismo en Cuba. Eso lo tienen en común con Fidel Castro, ¿no? Porque ¿quién es el que dice que Martí es el primer comunista o lo que whatever? Fidel. Si tú te vas por la teoría, En la historia me supera. o sea, si tú te vas por la teoría de que Martí es el que inaugura o el culpable del comunismo en Cuba, estás en el mismo equipo Fidel, ¿no? Y el Partido Comunista. Eso me... De entrada, sin entrar a la Sí, pero lógica. esa misma imagen la crea el mismo Fidel. Pero ahora, Utiliza el discurso de Martí con su maquiavélico ideal, esa mezcla. claro, Fue una bomba, ¿no? claro, porque ponen mecanismos más macabros que ha habido, que son los mecanismos prácticos, mecánicos del comunismo, y los viste con un disfraz, con una palabrería que es martiana. Entonces eso es un Entonces, el problema. actor intelectual de Moncada fue... Pero tú tienes una interpretación de gente que actualmente dice que son anticomunistas y que te dicen lo mismo que Fidel, que Martí es el padre del comunismo. Entonces, tú estás voluntariamente en el mismo equipo. Antes de entrar a hacer la lógica, ya yo, por descarte, no quiero estar en ese equipo. Sin mucho esfuerzo de lógica formal. Y por otra parte te van a decir que hablar de patria y que hablar de nación es una cuestión comunista. El concepto de patria más sublime que tú conoces, la definición más... Y cuando te digo, no hablo solamente de Cuba como concepto de patria. La definición de Martí te parece una definición... El problema es que hay muchas cosas que no sabemos. Infinitas. Porque si pretendiéramos saber todo, estaríamos siendo función de Dios. Tienes que saber que tu conocimiento es limitado. Pero eso no quiere decir que no sepas algo. Al menos. Entonces, dentro de esas verdades esenciales pequeñas, que decía, es como el ala del colibrí, hay una que dice que yo estoy 100% seguro que el comunismo siempre es ateo. Entonces, si tú eres ateo, estás más cerca del comunismo. Es un criterio personal. Y estás más lejos de Dios, que es la idea del bien eterno. Por ejemplo, la definición que da Martí de Dios en hispano. Si eres ateo, estás más cerca del comunismo. Sí. Es decir, que pudiéramos decir que la historia se debería estudiar un poco más a partir de Jesús, del cristianismo, que de la misma historia como tal. Tú tienes que coger dos mecánicas. O tú te explicas la historia por una historia materialista, o tú te acoges a una historia que es espiritualista. Entonces, dependiendo de la puerta que tú abras, te va a llevar a una narrativa diferente. O más bien, o te vas por la narrativa, o te vas por la verdad. O porque si te vas por una verdad farseada, te quedaste sin identidad, que quedaste perdido. Y la identidad occidental es una narrativa que no es atea. Entonces, si tú eres ateo, estás más cerca del comunismo. O eso pienso yo. Y si tú tendrías que entrar a definir qué cosa es Dios. Si tú no eres ateo, es porque crees en Dios. Entonces, ¿en qué es lo que tú crees? ¿Cómo tú defines a Dios? En habla hispana, no en español. En habla hispana, hispanoamericana, yo creo que la mejor definición la dio Martí. Si lo quieres decir en la lengua española, castellano. Martí dice, Dios es la idea de bien eterno, que no naufraga jamás.
Si tú quieres vivir apegado a la idea de Dios, a la idea del bien eterno, no puedes ser ateo. Entonces tú me decías, para no perdernos por las ramas, ¿qué conexión es la que tú puedes realizar entre Martí y el Evangelio o Cristo? Yo te decía, eso es tramposo porque tienes una ofensiva grande ahora, de una nueva oleada, una idea postmodernista, que Martí era comunista, de que hablar de patria, de que hablar de esas cosas, eso es comunismo ateo. Pero donde tú primero hablas de pueblo, de nación, de patria, de patriarca, de profeta, de apóstoles, en la Biblia. Si tú estás en contra de los patriarcas, de los profetas, de las naciones, de Dios, de los apóstoles, tú eres ateo. ¿Por qué le pusieron a Martí apóstol? El apóstol de la idea de la... Yo no creo que es de la independencia, sino de la libertad. Y un tipo que se pone ahí a que lo maten. Se puso Jesús a que lo mataran. Es un suicidio. Lo de Jesucristo. ¿Es un suicidio de Martí? No creo. Es cargar tu cruz y encomendarte. Por eso es muy duro. ¿Y por qué no nació otro Martí? ¿Quién está dispuesto a cargar la cruz voluntariamente y a dejarse matar? Y lo dice minutos antes de morir. Por Cuba estoy dispuesto a crucificarme en la cruz. 2000 hombres. Una bronca terrible. Lleva 2 semanas aislado, retenido, porque tiene que estar en Jimaguayú. De hecho, creo que la carta inconclusa es interrumpida por ese evento. Por ese evento que llegan las tropas de Bartolomé Mazó, creo, ¿no? Y tienen que pasar revista Maceo y los 3 personajes de la guerra del 95, Maceo, Gómez y Martí, hacen pase de revista a las tropas de Bartolomé Mazó. Y cuando Martí está dando el discurso de que por Cuba sería capaz de crucificarme en la cruz, dicen que se encuentra, hay un soldado en la tropa como que le tomó eso a Martí un poco de que no creía en las palabras y como que se ríe. El problema es que Maceo no está ahí. Porque hay un problema entre Mazó y Maceo. ¿Quién se encontraba ese día en el campamento cuando Martí está redactando la... Gómez estaba bajo mando de Gómez. Martí estaba bajo mando de Gómez. Y el que acaba de llegar es Mazó. ¿Y por qué Martí al mando de Gómez, siendo Martí, teniendo un grado Martí de mayor? ¿Cuál es el grado de Martí? Mayor general del ejército, ¿no? Martí es el delegado del partido. Y presidente. Y Martí es solo mayor general, que acaba de ser ascendido. Entonces, si tiene el mayor grado militar, tiene el mayor grado político, pero en lo que es las operaciones militares, el general en jefe es Gómez. Entonces, operativamente, militarmente, tiene que subordinarse a las órdenes operativas de Gómez, no a las políticas. Eso Gómez es como el responsable. Entonces está Gómez, está Martí, Bartolomé Mazó que llega, porque Maceo es jefe del departamento oriental, pero es el lugarteniente general, segundo el ejército, y va a ser el jefe de la invasión. Entonces no puede ser tantas cosas. ¿Quién va a ser el jefe oriente? Entonces Mazó dice, tengo que ser yo. Pero Maceo dice, no, es mi hermano. Hay un conflicto. Entonces Martí tiene que lidiar, esa es la reunión. Y cuando está la carta inconclusa, una avanzada española, él acaba de dar un discurso con la tropa revista, vestido civil, porque iba a haber una boda en el campamento. Que él era el padrino.
Pero bueno, le habla al Pastor. Por eso el motivo de por qué muere en traje también. Sí. Dice, que conste que por la causa de Cuba me dejo clavar en cruz. Si tú dijiste que por la causa te dejas clavar en cruz y hay un combate, tienes que pelear. Sí, pero yo creo que Gómez también lo precisó un poco también al decirle, este no es su lugar ahora, delegado. Pues cuando eso está pasando... Después de dar un discurso tan caliente que Gómez le diga, este no es su lugar ahora, delegado, eso me parece que para un tipo como Martí sí, aparte haya sido una ofensa, ¿no? Aparte sé que este no es su lugar, pero... ¿Cómo que no es mi lugar ahora si yo soy el delegado del partido? Exacto. Y yo dije lo que dije. Esto es el lugar que tengo que estar. Y yo dije lo que dije. Entonces no es un suicidio, es una coherencia. La misma coherencia de cargar tu cruz. Él sabía que lo iban a despedazar ahí. Pero yo convoqué a la guerra esta y yo soy el primer muerto de ella. ¿Y quién está dispuesto a eso por Cuba? Porque ¿qué ha hecho Cuba? Cuba ha hecho lo mismo que hizo un pueblo cuando Moisés. 40 días y 40 noches bastaron por olvidarse de Dios. Entonces, no sé si alguien que tenga 20 años cuando triunfó la revolución del 59 pueda llegar vivo a ver la libertad de Cuba. Bueno, y ni siquiera en Génesis Dios hizo todo en un solo día. Trabajó 6 y descansó 1. Creo que vamos suficiente. Te invito a grabar. Sí, vamos a hacer un temita del amigo Tony Luis y despedimos. No es difícil descubrir que duele acordarse de ti. Sin miradas en mis ojos puede. Shut it down. No es difícil descubrir que duele acordarse de ti. Si miraras en mis ojos puedes ver que es así. ¿De qué me vale presumir que no? Si tengo el alma en ruinas, sería inútil. Ven, te daré más que el sol que siempre sale. Ven, que seré todo el mar donde naufragues. Ven, come on, ven, come on. Shut it down. El tiempo, demasiado el tiempo que perdí, sabiendo que en algún momento escaparías también de mí. ¿Qué tanto puedo resistir? Recuerda, tengo el alma en ruinas. Sería inútil. Ven, te daré
que seré todo el mar donde naufragues. Veré. Qué bonito. Toño Cará. El Toño Cará. Un saludo para él. Los invitamos al próximo episodio. Siempre sabiendo, para no hacer demagogia, que te dice Dios que la contribución justa es el diezmo. El diezmo es el 10%. Y sepa usted que si ayuda, dona, patrocina, encarga un servicio o se anuncia con nosotros, el 10% de todo lo que este proyecto de emprendimiento logre va a ser destinado a causas íntegras, virtuosas, educativas, para dar un poquito en retribución de lo que nos den. Nos vemos en el próximo episodio. Entren a autoridadlavirtud.com y ahí nos encontramos. Y sintonicen, por supuesto. Muchas gracias por haber sido tu invitado en el programa de hoy, mi hermano. El primero, el number one. Te lo agradezco mucho. Entre a www.utilidadlavirtud.com y ahí nos comunicamos. Ahí entramos en la virtud.